Amén. Amén. Amén, hermanitos. Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde, una feliz noche. Damos la bienvenida a todos ustedes que están allí desde Estados Unidos, hermano Roberto. Estamos aquí en Madrid, en Zaragoza, Ángel y mi persona y mi familia. Huguito nos visita igualmente como siempre en Lima, Perú. Igualmente Fidel García, gracias, un abrazo, hermana Ali desde Panamá. Agustín, continuamos con los estudios del libro de Lucas, capítulo 3. Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanos. No tenemos audio de nuestro hermano Agustín. Está paralizado, hermano. Parece que se le fue la señal. Sí. ¿Cómo está, hermanito Fidel? Dios le bendiga, varón. ¿Cómo están? Dios los bendiga grandemente, hermanos. Amén. Vamos a dar unos minutitos. Ya está ingresando Ahora se nuevamente conecta. Agustín. Ahora se conecta. Ahora sí, ¿Qué pasó? Agustín. Empezamos, Agustín. Ok, entonces yo estuve leyendo e investigando un poquito. No mucho porque estuve trabajando todo el día y a veces cuesta ponerte a leer. Entonces estuve leyendo sobre las genealogías, la comparación entre Lucas y Mateo. Y muchos dan opiniones, muchos expertos, eruditos, dan opiniones sobre por qué la genealogía de Lucas en cuanto a José no es igual a la genealogía según Mateo. Mateo comienza su genealogía con Abraham. Sabemos que él está escribiendo a un público judío. Y bueno, en la nación de Israel se puede decir que comenzó a partir de Abraham, cuando Dios llama a Abraham a que saliera de su parentela a una tierra que le mostraría. Ahí comienza lo que es la descendencia de lo que iba a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces él está escribiendo al pueblo judío, y cuando vemos la genealogía de Mateo, por lo que estuve viendo y leyendo, Mateo a partir de David, se nombran puros reyes de Judá hasta la deportación a Babilonia. Vemos que Mateo se enfoca en poner la genealogía de Jesús basada en los reyes. Fíjense que cuando él termina, cuando David muere, él dice que tuvo a Salomón, y Salomón fue el que fue descendiente, como fue Roboam, ¿verdad? Que también fue descendiente de Salomón, y por ahí viene la descendencia de todos los reyes de Judá. Entonces, él enfoca más que todo es la descendencia de Judá. Vemos un caso que es bastante, también estuve investigando sobre eso, sobre quién fue el padre de José, que fue el padre de Jesús, o el padre adoptivo de Jesús. Según Lucas, dice que él era hijo de Elí, en el versículo 23 del capítulo 3. Según Lucas, él era hijo de Elí, pero según Mateo, no era hijo de Elí. Porque otra cosa que podía suceder en el tiempo del primer siglo es que la gente que no era muy importante, los registros no se llevaban, no había registro de los nacimientos ni de las muertes. Entonces no era como hoy en día, que tenemos los registros civiles y tú puedes buscar hacer un árbol genealógico de toda tu familia y es posible encontrarlo porque tienes eso anotado, escrito. Pero en aquel tiempo aparentemente eso no se escribía, por lo menos las personas que no eran importantes no se escribía. Entonces puede haber también fallas en cuanto a eso, por eso. Pero fíjense quién era el papá según Mateo, de José. Jacob engendró a José, dice el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo. Y Jacob engendró a José, marido de María. Entonces, según Mateo, Jacob era el papá de José. Ahora, Jacob y Elí eran recientes porque vienen siendo los abuelos de Jesús. Entonces no era una descendencia tan distante que no se pudiera tener recuerdos y memorias de ellos, pues, aunque no estuvieran registrados. Entonces, ¿por qué Mateo dice que es Jacob y por qué Lucas dice que es Elí? Entonces estuve leyendo y lo que dicen los expertos, los eruditos, es que posiblemente, como existía la ley del leribato, aparentemente Elí y Jacob eran hermanos.
Y cuando un hermano estaba casado con, o un hombre estaba casado con una mujer y él moría sin haber dejado descendencia, ella se casaba con el hermano y la descendencia que tenía de ella venía siendo hijo del hermano que murió. O sea, le levantaba descendencia al hermano, vamos a decirlo así, que era según la ley que había establecido Dios o el pueblo de Israel. Entonces lo que dice es que ellos podían haber sido hermanos, Elí y Jacob, y se hizo lo que era la ley esa del levirato, que era que uno de ellos había muerto, o fue Elí o fue Jacob que había muerto, y el otro tomó el lugar de él como esposo de lo que fue la madre de José, que fue el papá adoptivo de Jesús. Otros dicen que la genealogía tiene que ver, la diferencia, en que Mateo enfoca la genealogía más hacia el José y Lucas enfoca más la genealogía hacia María, que los dos venían de la misma tribu de Judá, vienen de la descendencia de David, pero con diferentes padres. O sea, María venía por una descendencia, José venía por otra descendencia. Se encuentran los dos cuando se casan, pero venían de la descendencia de David, o de la casa de Jacob, de la tribu de Jacob, de la tribu de Judá, perdón, la tribu de Judá. Entonces, es lo que se dice, pero nadie tiene cierta, o sea, la información cierta de cómo fue realmente todo esto. El caso es que Mateo escribió esa descendencia de Jesús, o lo que fue la genealogía de Jesús. Lucas dice que investigó diligentemente, porque Lucas no iba a escribir algo que no fuera bien investigado, porque él mismo escribe, dice que él investigó diligentemente todas las cosas que fueron ciertísimas, dice Lucas, ¿verdad? Ciertísimas, o sea que él tuvo que haber investigado, entrevistado personas, tuvo que haber hablado con mucha gente para sacar esta genealogía de Jesús. Entonces, pudo haber sido por el lado de María, es lo que dice. Mateo pudo haber sido por el lado de José, pero son especulaciones, realmente no tenemos la certeza, pero sabemos que Jesús viene de la descendencia de David, es lo importante. Viene de la descendencia de David, viene de la casa de la tribu de Judá, y es el Mesías. Y no porque, y nosotros no lo reconocemos como el Mesías por el hecho de que tenga una generación, una descendencia o una genealogía, porque todos nosotros tenemos genealogía. Todas las personas en el mundo que han nacido en el mundo tienen una genealogía, todos venimos de algo. Todos venimos de unos padres, de unos abuelos, de unos tatarabuelos, y así venimos todos. Entonces, todos tenemos genealogía. Lo importante no es la genealogía. Lo importante es quiénes somos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y Él mostró, ya empezando de su bautismo, o antes de su bautismo, ya Él mostró quién era. En el bautismo, cuando eso es lo que vimos ayer en el bautismo de Jesús, vimos que Él mostró, o sea, Dios mostró en Él las señales de que Él era el Mesías, las que el Espíritu Santo le había revelado a Juan el Bautista, de quién era el que iba a ser el Salvador del mundo, quién era el que iba a ser ungido por Dios para que fuera el Mesías, o que viniera a salvarnos de los pecados. Por tanto, sabemos que Jesús es el Mesías, sabemos que Jesús fue el que murió en una cruz, y sabemos que Jesús resucitó al tercer día como confirmación de que realmente era el Mesías. Por tanto, no hay lugar a dudas en cuanto a esto. ¿Por qué se escribe? Otra cuestión, ¿por qué se escribe también Lucas escribe la genealogía de Jesús y habla de personajes que cometieron errores? Porque aunque Jesús era Dios, pues Dios, él viene de una descendencia, aunque viene de la descendencia de José, que era una descendencia humana, él venía de personas que eran imperfectas. El mismo rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, conocemos todo lo que sucedió en su vida, todo lo que pasó. El mismo Salomón, que nombra a Mateo como descendiente de José. Salomón era un hombre que según la historia de la Biblia, cuando Dios cuando Dios le pregunta a él qué quiere, o que le pida lo que él quiere, él le pide sabiduría a Dios, y Dios le agradó tanto la petición de Salomón, que no solamente le dio sabiduría, sino que le dio toda la riqueza y toda la gloria. O sea, el rey más excelso, el rey más glorioso y con más sabiduría. Y a pesar de toda la sabiduría que tenía Salomón, cometió pecado. Se equivocó. Se casó con 700 esposas,
tuvo 300 concubinas y lo peor no fue eso, sino que fue en pos de los dioses paganos, a pesar de que era un rey muy sabio. Entonces vemos que Jesús viene de una genealogía imperfecta, como todos nosotros. Pero a pesar de que él venga de una genealogía imperfecta, porque todos cometieron errores, todos estos personajes o estas personas que forman parte de lo que era la familia de Jesús, él no cometió errores. Él fue perfecto. Como dice Hebreos, sin pecado. Él fue tentado en todas las cosas, igual que nosotros, pero una diferencia fue que él no pecó. Todos los descendientes, podemos decir que todos los descendientes de él, de José, por lo menos de lo que fue su familia terrenal, su familia física, cometieron errores. Prácticamente todos, por lo menos los que conocemos. Pero Jesús no cometió pecado. Él es puro, fue puro mientras estuvo en la carne. O sea, a pesar de que fue tentado a la misma semejanza de nosotros. No sé si alguien más investigó algo sobre la genealogía. Cuando lleguemos al cielo, nos reunimos con Lucas y con Mateo y le preguntamos. Hacemos una reunión, planificamos la reunión. Ok. Bueno, eso solo y traté, igual que tú, de hacer algo de investigación fuera de la Biblia. Y solo encuentro relatos diciendo lo que tú encontraste, que algunos dicen que de un lado es la genealogía de María y el otro lado es... Pero yo me inclino a pensar igual que tú, que simplemente no había registros buenos en aquel tiempo para empezar, porque así nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando yo nací en Filipinas, según dicen, ¿verdad? Pues obviamente me hicieron un certificado de nacimiento, pero durante la guerra se quemó todo, incluyendo los archivos generales de la nación. Cuando nosotros salimos, lo único que conservó mi mamá yo era católico, fue la fe del bautismo, fíjate. Y con esa identificación, con la fe del bautismo, me dieron el pasaporte filipino para ir a Estados Unidos, para venir a vivir acá, y después a la Argentina y todo eso. Y ya estando en la Argentina, yo tenía ya 7 años, 8 años de edad, ¿verdad? Me exigieron un certificado de nacimiento para entrar a la escuela. Entonces fuimos a la embajada y la embajada tuvo que inventar un certificado de nacimiento porque no había registros. Entonces lo hizo basado en la fe de bautismo. Pero la fe de bautismo decía Roberto Eduardo Miranda. Y ellos escribieron por error Roberto Enrique Miranda. Y me dieron un certificado de nacimiento que decía que yo era Roberto Enrique. Y entonces yo ya había presentado la fe de bautismo a la escuela. Y la escuela me dijo, usted es Roberto Eduardo, Roberto Enrique. Total, tuve que gastar 30 días más y conseguir testigos ante notario público, atestiguando que Roberto Enrique y Roberto Eduardo eran la misma persona. Imagínate. O sea, solo quiero identificar esa situación, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a México en 1952, según las estadísticas, el 40% de la nación no estaba registrada ante el gobierno. 40% de la población no estaba registrada, tal y como tú lo dices. O sea, la gente nacía y se moría y no pasaba nada. Y eso nos ha pasado, eso lo hemos vivido aquí en Estados Unidos ahora, con gente que ha emigrado, que no son ilegales, son indocumentados. O sea, no pueden conseguir documentos para legalizar su situación, porque no los tienen. Entonces eso en el siglo ahora, imagínate si ahora eso pasa, lo que pasaba en aquel entonces, ¿verdad? No había DNA, no había formas de identificar cosas así. Pero no hay duda de que el acta de nacimiento, por eso se va hasta los padres nada más. Porque para el real, inclusive para el nombre es problema. Más problema para los padres, para identificar todo lo demás. Está sujeto a muchos errores. Perdonen la tardanza para explicar.
Sí, ciertamente. O sea, yo creo que los registros públicos empezaron, tendrás 100 años, 200 años. O sea, anteriormente no había tanto del control que hay hoy en día con los nacimientos y las defunciones. Que apenas nace el O niño. sea, gente ya apenas, lo hoy en día la registran. gente nace y ya de una vez lo registran y ya tiene su partida de nacimiento. Pero hace años, hace 100 años, eso, tú nacías en un campo y morías en el campo y nadie sabía que tú existías porque ni siquiera había Lo- registro. Aquí en Los Madeira, únicos por ejemplo, registros, Venezuela. la los misma únicos Venezuela, lo registros mismo. que se hacían era el censo, ¿no? Cuando contaban, bueno, fíjate, cuando hicieron el censo allá, pero para contar, porque ellos no sabían qué personas habían en Jerusalén o en Judea, o en todo lo que era la región de lo que era el Imperio Romano. Entonces ellos tenían que contarlos y más que todo para saber quién eran los varones de la, Solo para pagar impuestos. sí, y también para controlar lo que era la nación judía, porque era el imperio que todo gobernaba, era el romano, y ellos tenían que cuidarse, como pasó con los egipcios y la nación de Israel. Ellos tenían que cuidarse de esas naciones, que no fueran a crecer mucho, que no fueran después nos invaden a nosotros. Entonces ellos tenían que controlar, pues, y tenían que contarse, había que contarse. Ok, ¿alguien más quiere comentar sobre la genealogía? Yo creo que la respuesta más lógica es esa, o sea, que encontrar registros de no sé cuántos años pasaron entre, bueno, sí, pasaron muchos años, entre el nacimiento de Jesús y Adán, como 4000 años, no sé, imagino yo, o sea, pasó mucho tiempo. Entonces, era difícil de tener toda la genealogía, pues todo. A pesar de que Moisés escribió el Pentateuco y ahí se nombra mucho, pero se nombran a las personas importantes. O sea, claro, al principio, después de Adán y Eva, se nombran algunos descendientes, pero de ahí para adelante no se nombraban todos, se nombraban solamente algunos de los que iban naciendo. Pero bueno, eso es lo que tenemos. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a pasar al capítulo 4, entonces. Capítulo 4. Vamos a ver tentación de Jesús. Sabemos que cuando Jesús sale del bautismo de Juan el Bautista, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él visiblemente, dice, en forma de paloma. Aparentemente era un ser alado o algo así que semejaba a una paloma y por eso lo comparan con una paloma. Y era una señal para que los que estaban presentes, en este caso Juan el Bautista, que fue el que recibió la revelación de Dios de parte del Espíritu Santo, de que era la señal que iba a mostrarle a él quién era el que Dios había escogido, quién era el ungido de Dios, quién era el Mesías. Eso se hizo con ese propósito, más que todo. Pero ese Espíritu Santo no abandonó a Jesús enseguida. No es que el Espíritu Santo bajó como paloma y se fue, no, él se quedó. Porque fíjense, cuando vemos el capítulo 4, habla de que el Espíritu fue el que impulsó a Jesús a ir al desierto después del bautismo. ¿Quién puede leer el capítulo 4 hasta el versículo 13? Capítulo 4, versículo 1 al 13. Amén, varón. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo del pan. Entonces el diablo lo llevó aparte alto y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dártelos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Respondió Jesús, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen,
no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dejó hasta hasta la siguiente oportunidad. Palabra de Dios. ¿Cuál fue esa? ¿Hubo alguna otra siguiente oportunidad de que el diablo haya estado en encuentro directo con Jesús? ¿Qué otra oportunidad hubo? Porque yo sé que él estuvo sacando demonios, los demonios se le sujetaban, o sea, muchas veces. Pero el diablo directamente, como aquí en la tentación de Jesús, porque aquí fue el diablo directamente, fue el Luzbel, el ángel más hermoso que tenía Dios, que fue expulsado del cielo por rebelarse contra Dios y se convirtió en Satanás como adversario de Dios. Ahora, hubo otra oportunidad, no sé, yo pregunto porque no sé, no recuerdo si realmente hubo alguna otra oportunidad donde Jesús tuvo un encuentro directo con el diablo, donde el diablo trató de tentarlo o trató de empujarlo a obedecerlo, a hacer algo que él quisiera. Creo que no hay otro encuentro. Creo que no hay, o sea, no sé. Creo que el único encuentro que tuvo Satanás directamente con Jesús fue después de su bautismo, cuando estuvo ayunando en el desierto, 40 días y 40 noches. No sé, si me pueden corregir si hay otra oportunidad, pero creo que no hay otra parte, otra oportunidad donde Jesús debe tener un encuentro directo con Satanás. Así, así como aquí lo tuvo en el desierto. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo, ya está lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios no abandonó a Jesús en el momento que hubo la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Espíritu Santo continuó con Jesús, ayudándolo. Imagino que Jesús aunque era Dios, se había encarnado, era un hombre también, y como hombre tenía ciertas debilidades, ciertas flaquezas como puede tener cualquier ser humano. Entonces el Espíritu Santo estaba como apoyándolo, ayudándolo. Y fíjese que lo primero que hace Jesús cuando sale del Jordán, del bautismo de Juan el Bautista, es ir al desierto. Es ir al desierto, y Mateo dice, para ser tentado por Satanás. Fíjese cómo lo dice Mateo. Mateo creo que lo dice. Y Mateo también, y Lucas, aquí tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a los eventos. Dice el capítulo 4 también de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Espíritu mismo llevó a Jesús al desierto con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? No que pasara hambre, no que tuviera 40 días sin comer y sin tomar nada, sino para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿qué quería Dios mostrarle a Satanás? Porque el propósito fue ser tentado por el diablo. Dice después, versículo 10, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de los 40 días, o sea, ¿cuándo esperó Satanás para tentar a Jesús? O sea, Jesús siempre va a tentar, nos va a tentar, o iba a tentar a Jesús en el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor flaqueza. Él no lo tentó recién salido del bautismo, no lo tentó a los 2, 3 días, a los 10 días, sino que esperó los 40 días de ayuno para tentar a Jesús. Dice por Espíritu Santo, por 40 días, el versículo 2 de Lucas, capítulo 4. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. O sea, aquí Lucas dice que era tentado por el diablo, pero Mateo dice que después de los 40 días vino el tentador. O sea, el tentador, ¿cuándo fue que vino? Cuando, igual que dice, por lo menos Marcos, dice que los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Aquí cuando vemos Marcos sí habla muy poquito de las tentaciones de Jesús, el capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. O sea, aparentemente, si uno solamente se queda con Marcos, uno pensaría que mientras él estuvo 40 días en el desierto, los ángeles lo estuvieron sirviendo, así como Elías cuando estuvo en el desierto también, que los cuervos le traían comida y bebía del arroyo. O sea, realmente
Pero si uno lee Juan, Lucas, el versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ah, no, Mateo es que dice eso, perdón, Mateo capítulo 4, dice el versículo. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Versículo 11 del capítulo 4 de Mateo. Entonces, ¿cuándo los ángeles le servían? Cuando el diablo le dejó. ¿Cuándo fue que el diablo le dejó? Después de 40 días de ayuno. O sea que Jesús estuvo solo en el desierto ayunando. Los ángeles no estuvieron sirviendo a Jesús mientras estuvo 40 días ayunando. Fue después que el diablo le dejó que vinieron los ángeles y le servían, pero no antes. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Satanás o Dios permitió que Satanás tentara a Jesús? Me gustaría sus comentarios en esta parte. O sea, ¿por cuál es la razón? Porque tiene que haber una razón. Esto no o sea, Dios no manda a Jesús al desierto a ayunar 40 días para que Satanás lo tiente sin alguna razón. Tiene que haber alguna razón para esto. Tiene que haber una motivación. ¿Qué quería mostrarle Dios? ¿Qué quería mostrar Dios en este evento, en esta situación que estaba viviendo Jesús en ese momento? Porque no era fácil. Yo no sé si ustedes han ayunado. Yo he ayunado 3 días y a los 4 días me estoy muriendo. Imagínate 40. Imagínate 40 días y no en la casa, 40 días en el desierto. Y uno ayunaba, yo ayunaba, pero tomaba agua. Pero Jesús ayunó y tampoco tomó nada. O sea, físicamente es como difícil sobrevivir a un ayuno así. Y la Biblia dice que Jesús lo hizo. O sea, que cómo estaría la condición física de Jesús después de 40 días en esta situación de este ayuno. No era fácil, pues. O sea, cualquiera que te diera un vaso de agua, tú lo ibas a aceptar, porque tenías mucha necesidad de líquido y de comida. Y fue el momento en que Satanás quiso aprovecharse de la situación. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quería mostrar Dios acá? ¿Algún comentario tienen ustedes sobre esto? Bueno, yo veo dos cosas. Uno, para dar a conocer al Cristo, ¿no? Para que se manifestara cómo es Él, para poder decir después, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Aquel que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Él, en 2 Corintios 5. O sea, lo primero es para mostrar, ¿verdad?, el poder de Dios, la naturaleza de Dios, la resistencia de Dios, el ejemplo de Dios de poder darnos eso. Y lo segundo que yo veo es también para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que entendamos el poder de Satanás, que Satanás no tiene ni una gota de misericordia. Se aprovecha el momento de quiere pegar y darte patadas cuando estás tirado en el suelo, debilitado. Mientras más amolado estás, más pronto, mientras más debilitado estás, más va a ir contigo. Es cuando te va a buscar. O sea, también para enseñarnos a prevenir, ¿no? A prevenir, o sea, como dé lugar. Yo pienso esas dos cosas son las que me vienen a la mente. Sí, claro, pues tiene mucha lógica también esa parte. Pero por eso es la pregunta que yo hice al principio, o sea, ¿qué otras tentaciones vemos que Satanás ha hecho a Jesús? O sea, ¿en qué otro momento tuvo encuentro Jesús con Satanás directamente? Y creo que no hay otro encuentro. Creo que no hay, no sé, por lo menos de las partes que he leído, bueno, lo he leído todo, pero lo que he leído, no recuerdo haber visto que Satanás haya tentado a Jesús otra vez. O sea, la tentación murió aquí, o sea, aquí, hasta que Jesús fue a la cruz y murió. Vimos que Satanás entró en el corazón de Judas, o sea, a los demás sí, pero directamente a Jesús ya no vemos que él hubo una tentación directa. No sé si Agustín, yo creo, no sé. Dime, Alejandro. bueno, yo veo varias cosas aquí, ¿no? Primero, yo he escuchado que hay un contexto de que dicen que, bueno, que si Satanás hubiera sabido que ese hubiera sido el Hijo de Dios, no hubiera dejado que llegase a la cruz. Y yo creo que Satanás está investigando quién es ese Jesús de Nazaret. Y bueno, le hace unas preguntas porque las preguntas son acerca de eso. Si eres el Hijo de Dios, o sea, esa es la parte que a mí me llamó más la atención, porque Satanás necesita esa información porque él no entiende cuál es el motivo de Jesucristo
en esta tierra. Yo no sé cómo habrá sido la tentación de Juan el Bautista, o no lo refleja la palabra porque ya pasamos Juan el Bautista, pero sé que Dios envió a su hijo en rescate por mucho, pero Satanás se hace la pregunta: ¿tú eres el hijo de Dios? Si eres el hijo de Dios. Y bueno, eso se hace también, como dice Roberto, también para el cumplimiento de la palabra. Y otra cosa que vi, Agustín, que eso sí es una pregunta que yo me hago, eh, em, el tema de cuando ya Satanás ya no puede ver, que no puede atacar a Jesús por ese punto de vista de que por la comida o la bebida o por el dinero, porque la parte de los reinos yo lo veo como dinero y materialismo. Entonces dice, bueno, voy a atacar ahora a su familia para que la familia entera no crea en él, porque cuando él fue a predicar a Nazaret ninguno creyó. Y voy a atacar a las personas que ama, voy a hacer que muera Lázaro, voy a hacer que haga muchas cosas con las personas que quiere, a ver si no cumple su ministerio. O sea, él buscó todas las herramientas y todas las formas para que Jesús no terminara la carrera. Eso es lo que yo entiendo, hermanitos. Sí, puede ser también. O sea, el caso es que Satanás no tentó más a Jesús. Él tentó a otros. O sea, él se metió con otros. Trató de engañar engañó a otros. Se tentó a otros. Pero a Jesús no. O sea, ¿y en qué momento Dios permitió que Satanás tentara a Jesús? En el momento de mayor debilidad de Jesús. Aunque él estaba, me imagino, fortalecido espiritualmente, porque él durante los 40 días, imagino que tenía una comunicación constante con el Padre, o sea, en oración. Estaba fortalecido espiritualmente, pero débil físicamente. Y Satanás trató de tentarlo físicamente, no espiritualmente. Aunque él le dice, si eres hijo de Dios, Satanás sabía que era el hijo de Dios. Satanás sabía que era el hijo de Dios. Pero una manera como de hacer que él o que él cayera en la trampa de Satanás de una manera. Dice, si eres, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, si eres el hijo de Dios, tú tienes el poder de convertir una piedra en pan. O sea, ¿qué quería decirle Satanás a Jesús? Muestra tu poder. Muestra tu poder. Ahora, Jesús podía convertir una piedra en pan, no porque Satanás se lo diga, sino a los 30 días de ayuno, decía, tengo hambre, voy a agarrar esta piedra, la voy a convertir en pan y me la voy a comer. O voy a golpear la roca para que salga agua, como hizo Moisés. O sea, él podía hacer eso. O sea, Jesús podía comer en cualquier momento y podía tomar agua en cualquier momento. Él era Dios, él podía hacerlo. Pero Satanás trata de que él lo haga, de que él lo haga. O sea, pero ¿para qué Satanás trata de que lo haga? Para que lo obedezca. O sea, Satanás está buscando la obediencia de Jesús, de que Jesús escuche la palabra de Satanás y caiga en la tentación de Satanás obedeciéndole. Dime, Fidel. Mira, yo pienso un poquito diferente, ¿no? En base a lo que es la parte de que si lo conocía o no. Yo pienso que él dudó de Jesús, pues dudó de que era el Hijo de Dios. Cuando le pregunta el si eres, ¿no? Si eres. Yo creo que dudó allí, inclusive la respuesta que le da Jesús no son ciertísimamente soy. ¿Okay? Ni le dijo yo soy. ¿Okay? Él dudó y mantuvo la duda allí en base a lo que es esa pregunta. Y en la versión tuya, Alejandro, en el verso 2, vuelve a leerla, por favor, para ver porque es diferente aquí a lo que dice Reina Valera. O sea, Sí. Leo. Se nota diferente. Leo, versículo 2 en NTV, Nueva Traducción Viviente. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Ok, cuando dice que fue tentado por 40 días, aquí dice por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, duró en el desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y aquí se ve que durante los 40 días, es lo que entiendo allí, que fue tentado durante los 40 días. ¿Ve? Ve cómo se interpreta allí. Sí, aquí dice Fíjate lo que dice, Fidel. fíjate lo que dice Mateo. Vamos a reforzar con Mateo.
Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. O sea, después de que ayunó fue que vino el tentador, según lo que dice Mateo en el capítulo 4, versículo 2. O sea que Mateo refuerza esta parte también sobre cuándo fue que Satanás empezó a tentar a Jesús. O sea, Jesús tenía que ser tentado en el momento de mayor debilidad. Dios permitió que Satanás tentara a Jesús en el momento de mayor debilidad, que era 40 días. O sea, 40 días no era fácil, ayunar 40 días. Ahora, ¿qué le mostró Dios a Satanás con esta tentación? Que a pesar de que era el momento de mayor debilidad de Jesús, Satanás no pudo tentar. O sea, él no pudo caer en la tentación de Satanás. Fíjese que les recuerda cuando Jesús estaba en la cruz y decían los fariseos y los escribas, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿No les recuerda a Satanás eso? Es más o menos lo que estaba diciendo Satanás a Jesús. Convierte estas piedras en pan, zúmbate del pináculo del templo. Si me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. O sea, tratar de que él los obedeciera. ¿Qué querían los fariseos cuando Jesús estaba en la cruz? Baja de la cruz y creeremos en ti. O sea, muestra que realmente eres Dios. Satanás estaba haciendo lo mismo. Muestra que eres el Hijo de Dios, pero Satanás sabía que era el Hijo de Dios. Jesús hizo muchas señales, hizo muchos prodigios para demostrar e identificarse como el Mesías ante el pueblo de Israel. Y con todo y eso, los hombres ante la cruz le decían, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué faltaba para creer en él? ¿Qué le faltaba? No le faltaba nada. Tenía todas las señales, las profecías se cumplieron en él y él conocía las profecías. Conocían todas las profecías. Como cuando Pablo le predica al rey, se me fue el nombre. Agripa. Agripa, cuando le predica a Agripa, y le dice, yo sé que tú conoces las profecías. Ellos conocían las profecías, que Agripa hasta le dice, ya por poco me persuades de ser cristiano, porque ellos conocían las profecías, y Cristo cumplió todas las profecías. Cuando el eunuco venía leyendo el profeta Isaías, en el capítulo 53, ¿qué estaba leyendo? Sobre un cordero mudo que fue llevado al matadero, y que Felipe le explicó, y es que ese era el Mesías, que ellos habían matado y que había resucitado. Eso ya cumplió todas las profecías, cumplió todo lo que estaba escrito. Y no solamente cumplió las profecías, sino que hizo señales que eran indudables, como cuando curó al cojo, al ciego, ¿verdad? Que decían, señal fue, perdón, no, esa no es la señal. Las señales que él hizo cuando curó mucha gente, resucitó a Lázaro, cuando resucitó a Lázaro, o sea, eran señales que eran indudables, eran señales que no podían negarse. Y con todo eso no creyeron en ellos, no creyeron en él. O sea, hubo muchas señales. El problema es ese, que muchos no quieren creer, aunque saben que es el Mesías, no prefieren no creer, prefieren no creer en él. Agustín, ellos vienen a hacer como la declaración que hace Esteban, que son duros e incircuncisos de corazón, duros de cerviz. Exactamente. Y el caso es que Dios le estaba mostrando a Satanás que no puedes con él, déjalo tranquilo. O sea, no vas a poder tentar. Ya, o sea, te lo puse en el momento de mayor debilidad y no cayó en la trampa, no cayó en la tentación. Y fíjese que Satanás lo dejó y no siguió tentándolo a él. Se fue con los demás. Pero a Jesús no volvió a tentarlo, por lo menos no de la manera como lo tentó aquí en el desierto, cuando estaba en el momento de que había terminado el ayuno, de 40 días y 40 noches. Hermanos, disculpa, yo pienso que de repente Satanás vio en el lado humano de Jesús, porque él siendo Dios se humanizó. Entonces, por ese lado, quizás Satanás quiso ganarle para que él pues cometiera pues no el error, ¿no? Pero aún así pues Jesús no se dio. No se dio y él fue pues venció pues no todas las tentaciones que le puso el diablo. Me parece que por esa parte también puede ser. Claro, precisamente. No se dio y no iba a ceder, sabíamos que no iba a ceder. Si Jesús hubiera cedido en cualquiera de las tentaciones, ya no podía ser el Mesías. O sea, no podía ser el Mesías realmente. Y él tenía que ser tentado, era necesario que él fuera tentado, según nuestra semejanza, como dijo el hermano Roberto, pero sin pecar. Él tenía que ser el cordero perfecto, limpio, puro, blanco,
que se iba a sacrificar por nosotros. Ahora, Agustín, Sin mancha. Dime. ¿sabes dónde veo yo una pequeña semejanza? No sé, lo veo así como un poco semejante en el momento que Satanás habla con Dios en el libro de Job y va a tentar, bueno, a tentarnos, a dañar la familia y todo lo que tenía Job. Y estaba en una tentación muy poderosa para Job y bueno, vemos que no cae, Job no cae. Exactamente. Mantuvo su fe. Yo quería hacer un comentario también, ¿verdad? En cuanto a Jesús. Jesús aquí en esta situación, en esta tentación, era, voy a redondar ahí, imposiblemente imposible que Jesús pudiera ceder. Nosotros como cristianos, eso lo hizo el Señor para darnos un ejemplo. Pero en realidad era imposible que el Señor cediera ante esta tentación. El diablo sabía perfectamente, no tenía duda alguna al frente de quién estaba. Él estaba bien claro. Nosotros vemos en los diferentes pasajes de la Biblia cuando los endemoniados salen al encuentro de Jesús, aún a lo lejos. Ya ellos saben y le gritan, Jesús, ¿a qué has venido a atormentarnos? Ellos conocen perfectamente quién es Él. Ahora bien, esto nos deja a nosotros muchas enseñanzas. Aquí vemos nosotros, por un lado, a Jesús en su condición humana, pero también siendo Dios, como el Todopoderoso, frente al demonio, que es poderoso. El Señor es infalible. El Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo son infalibles. El demonio no es infalible. El Señor es todopoderoso, es omnisciente. El Señor sabe todo lo que nosotros sabemos. El diablo no. El diablo, hasta que yo no lo diga o él vea mi intención, él no sabe qué es lo que yo estoy pensando. El Señor es omnipresente, está en todos sitios, en todas partes al mismo tiempo. El demonio no. El demonio no tiene esa cualidad. Sin embargo, el demonio sabemos que tiene sus ángeles y que están también las concupiscencias presentes en cada uno, entendiendo que cada quien tiene sus malos deseos y que eso lo utiliza el demonio como instrumento también para acercarlo, ¿verdad? Para acercarse a nosotros. Ahora bien, el demonio y Dios y Jesús aquí están hablando conforme a la palabra. El demonio le cita textos bíblicos porque él sabe la palabra, él conoce la palabra y Jesús le responde, escrito está. Entonces, eso nos deja a nosotros también como enseñanza que nosotros debemos manejar la palabra y que nos debe dar pena incluso cuando no manejamos la palabra, que el demonio o los malos la conocen más que nosotros. Porque el demonio está haciendo uso de la palabra, un uso de la palabra indebido. Lo está mal utilizando. Entonces, si la persona no conoce, pues por supuesto puede caer. Aquí entonces el Señor nos está mostrando eso. El Señor también nos muestra que nosotros, así como bien Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él, porque nosotros dependemos de Dios. Recordamos cuando en aquella travesía por el desierto, el Señor hacía que cayera maná del cielo y ellos se alimentaban del maná. Ellos no buscaban su comida, sino que les caía del cielo. Y también vemos nosotros, digamos, una actitud del demonio. O sea, nosotros sabemos que el Señor es, la inteligencia viene de Dios y nosotros debemos rogarle que el Señor nos dé inteligencia. El diablo es sabio, tiene sabiduría, tiene experiencia por muchas cosas que él ha pasado. Le han pasado muchas cosas y por eso hay un dicho que dice que más sabe el diablo por que por viejo que por diablo. Pero en sí, en realidad, el demonio, Satanás, viene siendo una cualidad de él, viene siendo un tonto. ¿Y por qué un tonto? Porque él cree, y ahí vemos la falta de inteligencia que tiene, así como, digamos, tienta a Jesús. Él cree, él tiene en su haber, en su creer, que él puede tentar a Dios y él puede hacer de que Dios ceda. ¿Por qué yo digo que es un tonto? Porque si es una persona que estaba en una situación tan privilegiada, en un lugar tan privilegiado, que dice la misma palabra de Dios, dice que era lo más hermoso que había de la creación de Dios, que Dios lo puso en el jardín del Edén, que estuvo en medio de todas las piedras preciosas, y el Señor habla de él que estuvo en los mejores lugares, y aún así pensó, se engrosó su corazón, se rebeló contra el Señor y tuvo el poder de persuadir a ángeles también que se
apartaran en contra de Dios. Es un tonto. Entonces vemos a este mismo tonto ahora aquí creyendo que Jesús, el Hijo, va a ceder ante sus promesas. Es algo inaceptable. Ahora bien, el versículo 13 de Lucas 4 que estamos leyendo dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahí vemos nosotros que si nosotros resistimos al diablo, como bien dice la palabra, que lo resistamos y él huirá de nosotros. Ahora, por un tiempo se apartó, quiere decir, si fue por un tiempo, quiere decir que volvió. Ahora, ¿cuándo volvió? Nosotros vemos entró en Judas, pero también vemos aquel momento cuando el Señor dice que va a ser entregado y quien se le atravesó y le dijo, no, Señor, fue Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí. No le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás, porque quería oponerse a que se llevara a cabo el plan de Dios, porque las profecías decían que Jesús venía a salvar a su pueblo, no decía que podría salvar a su pueblo. Y los evangelios y todo dice que el Señor vino a vencer al demonio, no decía que podría vencer al demonio, no, el plan estaba trazado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, como bien dice la palabra. Entonces, de verdad que, bueno, son muchas cosas las que se pueden sacar acá y bueno, una demostración para todos nosotros, que sigamos y veamos nosotros quién es el demonio, cómo utiliza la palabra que la conoce y que nosotros también debemos conocer la palabra y depender de Dios y entender que si Dios está con nosotros, pues nosotros también podemos vencer. No por fuerza nuestra, porque nosotros somos seres vulnerables, pero si estamos con Dios, pues todo lo podemos. Disculpe que me haya entendido, hermano, eso es lo que quería comentar. Quisiera comentar mucho más. Muchas gracias. Está bien, hermano. Muchas gracias, hermano, por ese comentario. Ok, entonces aquí Dios simplemente se lo puso más fácil a Satanás, vamos a decirlo así. O sea, tú quieres tentarlo, vamos a ver si es verdad que tú quieres tentarlo. Ahí está, 40 días sin comer, tiéntalo. Y con todo eso, él no cayó en las tentaciones de Satanás en su momento de mayor debilidad humana. Que era la parte era la parte débil, pues la parte humana es una parte muy débil. Y con todo eso Satanás no pudo. Y por eso Satanás lo dejó. Cuando Pedro le dice, Señor, que eso jamás te contesta, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero no porque Satanás estuviera dentro de Pedro, sino porque eso es lo que Satanás, la maquinación de Satanás era que Jesús no fuera a hacer su acto de redención. Aunque Satanás mismo no sabía. Él ni siquiera sabía, como tú dices, Satanás no sabe. Satanás no sabe, o sea, Satanás cuando ve las intenciones o cuando ve tu comportamiento, más o menos sabe cuáles son tus intenciones, lo que tú quieres hacer. Pero Satanás jamás supo, jamás entendió que la cruz era parte del plan de Dios. Por eso era el misterio del que habla Pablo. Un misterio que estaba escondido delante de la fundación del mundo. Y Satanás sabía, nadie. Es más, si hubieran sabido que iba a ser así, no, jamás hubieran crucificado al Señor de gracia, dice la Biblia. O sea que ni él sabía. Entonces aquí vemos que Satanás lo tentó con tres cosas. Con la comida, porque tenía hambre, diciéndole que, porque Satanás no le presentó un pan, no le dijo, mira, aquí está el pan, come. Sino, muestra tu poder si eres hijo de Dios. Y convierte esa piedra en pan. Y Jesús le responde de manera espiritual, de manera lógica. Dijo, escrito está, porque Jesús siempre respondía según la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el verdadero alimento del que habla Jesús no es el alimento físico, aunque el alimento físico es necesario para poder sustentarnos físicamente. Pero realmente lo que nos mantiene fuertes ante las acechanzas del diablo, ante las tentaciones, es la palabra de Dios. Es lo que tenemos que alimentarnos. El apóstol Pedro hablaba de la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada, que debemos desearla como niños recién nacidos, ¿verdad? Porque por ella crecemos para salvación. O sea, el verdadero fortalecimiento de un cristiano, de una persona que siga a Dios, que cree en Dios, es la palabra de Dios, es alimentarse de la palabra de Dios. Por eso él dice, no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, el pan es necesario, pero no solamente de eso. O sea, de nada sirve que yo esté fuerte físicamente y espiritualmente esté débil. Yo tengo que estar fuerte espiritualmente. Jesús estaba débil físicamente porque había ayunado 40 días, pero espiritualmente estaba fuerte. Fíjense que lo primero que él recita es la palabra de Dios. Y eso debe ser la misma actitud que tenemos que tener nosotros. O sea, ante una tentación, acordarse de la palabra de Dios. Hay algo que siempre me enseñaron y nunca se me olvidó.
Y es en cualquier situación, ¿qué haría Jesús? O sea, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿O qué haría Jesús en este momento? Entonces uno pensaría, ¿qué manera actuaría Jesús en un momento de nuestra propia vida? Y debemos hacer lo mismo. Y siempre recordar la palabra de Dios, siempre tenerla en mente. Como no pudo tentarlo con la comida, dice, y le llevó el diablo a un monte alto. Ahora, ¿cómo lo llevó? Esa es la parte que yo tampoco entiendo. Porque Jesús estuvo en el desierto y Satanás se le aparece. Ahí sí físicamente pudo haberse le aparecido Satanás. Y le dice, dile haz que esta piedra se convierta en pan si eres el Hijo de Dios. Pero ahora le llevó a un monte alto. ¿Cómo lo llevó? ¿Será que se lo mostró? Caminaron. La Biblia nos revela cómo fue que lo llevó. Pero el caso es que fueron a un monte alto. ¿Será que Jesús estaba siguiendo a Satanás a donde Satanás lo llevara? O Satanás le mostraba como una visión de las cosas. Porque también lo subió al pináculo. Alejandro, Subieron hasta el pináculo del templo. ve que hay esa versión cuando dice lo llevó O sea, o ¿cómo lo llegaron le hasta allá? mostró. Ve que hay Satanás y esa Jesús. versión. O sea, nadie los vio. Estaban solos. Sí, Leo, Ah, Cristo. aquí dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Pareciera una visión, como el lienzo. Es como una película, pues. Es como que le hubiera mostrado una película de todas las cosas. Sí, como el lienzo Algo que se así. le bajó a O sea, Pedro es como una desde el visión. cielo. Es como una visión. Es como una visión. O sea, mostró como una visión de las cosas. Ahora, ¿hacía falta que el diablo le mostrara eso a Jesús? No, Jesús no conocía más que el diablo. Se conoce más eso que el diablo. O sea, Dios conoce más de todas las cosas que el diablo. Dice, le mostró en un momento, dice, en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora, ¿cuántos reinos hay en la tierra? Había muchos reinos, hace 2000 años había muchos reinos y hoy en día más. Pero en un momento le mostró todo, es como una película, es como un sueño, como una película que pasa y tú ves todo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad sobre estos reinos. Y la gloria de ellos. O sea, ¿quién iba a ser el gobernador, el gobernante, el rey sobre todos estos reinos? Y ahí es donde se fija uno lo que pasó con Herodes cuando mandó a matar a los niños, ¿verdad? Porque había nacido el rey. Y para el pueblo de Israel, el rey era un rey no espiritual. No era un rey que iba a gobernar espiritualmente, no era un rey que iba a gobernar en el cielo, sino que para ellos era un rey terrenal. Pero aquí el diablo quería hacer lo mismo que pensó Herodes. Te voy a convertir en rey de todo este mundo. Ahora, Satanás tenía la potestad de hacerlo. Él dice que sí. Dice, todo esto me fue dado y yo te lo puedo dar a ti. O sea, dice que él tenía la potestad. Yo te lo voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Fíjese lo que él esperaba que Jesús como hijo de Dios hiciera. Que se postrara ante el diablo y lo adorara. Ahora, una manera de postrarse ante Satanás y adorarlo es lo que él estaba ofreciendo a Jesús. Todos los reinos y toda la gloria de los reinos. ¿Cuántas personas hoy en día buscan esto? ¿Cuántas personas prefieren esto antes que adorar a Dios? Antes que buscar el reino de Dios. Entonces, cuando yo le doy preferencia a las cosas del mundo, a los reinos, a las riquezas, a todo lo que el mundo me ofrece, ¿a quién estoy adorando postrado? Según lo que dice el Satanás aquí. Postrado me adorares. Es a Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado muchas veces con las cosas que le damos más importancia. O sea, no quiere decir que abandonemos las cosas del mundo. El mundo es importante, así como la comida. Jesús, aunque no quiso convertir la piedra en pan para no ser tentado por Satanás, no caer en la tentación de Satanás, pero después comió. Él tuvo que haber comido. Y él comía y bebía. Pero no cayó en las tentaciones de Satanás. Es necesario el sostenimiento físico, es necesario tener una casa, es necesario tener un trabajo, es necesario tener ciertas comodidades, pero eso no debe ser lo principal ni lo imprescindible en nuestras vidas, sino que lo principal y lo necesario en nuestras vidas es el reino de Dios. Como decía Jesús en el Sermón del Monte, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que decía Jesús en Mateo, ¿verdad?
dice el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. O sea, según Satanás, esto le fue entregado a él. O sea, él tenía la potestad sobre las cosas del mundo. Y las cosas del mundo hacen que nosotros nos olvidemos de Dios. Y eso es obra de Satanás también, porque a él le fue entregado todo esto. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, era mío y yo te lo voy a entregar todo a ti si te postras y me adoras. Era lo que esperaba Satanás que hiciera Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y vuelve Jesús otra vez a utilizar la palabra de Dios. O sea, Jesús estaba fortalecido espiritualmente con la palabra de Dios. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién es el único que vamos a adorar? A Dios, al Señor. Y solamente vamos a servir ¿a quién? Al Señor. Jesús habló de que no podemos servir a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. O sea, no podemos amar las riquezas y a Dios. O sea, o amamos a uno o amamos al otro. Es más o menos lo que está pasando acá. Y Jesús lo enseñó también. Y Jesús aquí demostró realmente a quién amaba. Y es amar y adorar a Dios, no a Satanás. Y le llevó a Jerusalén. Fíjese, le volvió a llevar a Jerusalén. ¿Cómo lo llevó? Me imagino que alguna visión. Y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo fue espiritualmente? ¿Lo llevó hasta el pináculo del templo espiritualmente o simplemente se formó como una película, como algo una Agustín, visión de lo que estaba pasando? Dime, Alejandro. Fidel. esto tendría que haberlo contado Jesús, ¿no? Tengo que haberlo contado Jesús cuando estuvo con sus discípulos, porque de otra manera, ¿cómo se sabría, no? En base a lo que está diciendo, porque estaban ellos dos nada más. Recuerda que Jesús, la promesa que le dio a los apóstoles, bueno, aquí Lucas investigó y cuando Lucas investigó habló con los apóstoles, tuvo que haber investigado con los apóstoles. Pero por el caso de Mateo y Marcos que escriben estos, aunque Marcos casi no escribe nada, pero Mateo que lo relata, la promesa que Jesús le había dado a ellos de que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les recordará y les hará saber todas las cosas. O sea, les haría saber todas las cosas. O sea, ellos no tenían que contar con su memoria ni con su conocimiento, sino que Dios, el mismo Espíritu Santo, le iba a mostrar todas las cosas. Imagino que cuando ellos escriben esto, escriben inspirados, o sea, el Espíritu Santo le mostró todas las cosas. Que Jesús se lo haya contado, puede haber sido. La Biblia no lo dice, pero probablemente puede ser que se lo haya contado. Porque Jesús estuvo con ellos 3 años y con ellos, de verdad, enseñándole y mostrándole muchas cosas que ni siquiera están escritas. Como dice la Biblia, que si hubieran escrito todas las cosas, los libros en el mundo no cabrían. Entonces lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y fíjate que Jesús dejaba que Satanás hiciera estas cosas. O sea, porque Jesús podía haberle dicho de una vez a Satanás, te me vas de aquí, que estoy como de una vez. O sea, Jesús tenía autoridad, era Dios. Y Jesús tenía la autoridad de decirle, Satanás, te vas, no quiero saber nada de ti. Punto. Pero Jesús permitió que Satanás lo tentara. Él permitió que lo tentara con la comida, lo permitió que lo tentara con los reinos del mundo y lo tentara aquí subiendo al pináculo del templo para que se zumbara abajo, se echara abajo. Porque como Jesús usaba la palabra de Dios, Satanás quiso hacer lo mismo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y eso está escrito. Eso es escritura, es palabra de Dios. O sea que Jesús podía haber dicho, la verdad, si está escrito, me voy a zumbar porque Dios tiene la promesa de que si yo me lanzo, Él va a mandar a sus ángeles para que me cuiden, para que yo no me muera o no me pase nada. Él podía haber dicho eso porque es palabra de Dios. Pero ¿quién la está usando? Satanás. Y Satanás cuando usa algo no es con fines benignos o fines o buenos o un fin lógico, bueno para nosotros. Siempre de malas intenciones. Siempre va a tener malas intenciones. Dime. Hay algo que estoy recordando. Así como el mismo Satanás lo llevó al pináculo del templo y que se soltara. Después más adelante la multitud
lo llevan a la montaña y lo quieren tirar por el precipicio. O sea, es algo que estoy viendo que, o sea, literalmente, Satanás se lo puesta figurativo y las personas en Nazaret los querían tirar literalmente por el precipicio para matarlo. Exactamente. Pero él se escabulló entre ellos. No era Sí. su obra. Piensa que Jesús tenía el dominio de todo. Él dominaba todo lo que podía hacer. Igual cuando le dice a Pedro, mira, ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Bueno, los extranjeros. Bueno, pero nosotros entonces no tenemos que pagar. Entonces, para que no digan nada, ve y échate, pesca un pescado y vas a encontrar una moneda en su boca. O sea, ¿cómo sabía Jesús que Pedro iba a conseguir una moneda en la boca del pescado? O sea, él tenía el control, tenía el potestad, Jesús tenía el poder de hacer cualquier cosa. Por eso él tenía el poder de decirle a Satanás, chao, no quiero saber nada de ti, no me tientes, punto. Pero él permitió que Satanás lo tentara y lo llevara para allá y lo trajera para acá y le dijera, tal. Dios estaba mostrándole a Satanás que no podía, que dejara, o sea, que con Jesús no podía, que era el Hijo de Dios, simplemente. Y que él iba a soportar cualquier tentación, que él, a pesar de su debilidad, iba a soportar cualquier tentación. ¿Qué le responde Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, Dios te va a cuidar. Dios te va a sostener en sus manos con sus ángeles. Pero es en caso de que sucedan las cosas por accidente, no porque tú te sumes. Si yo voy a cruzar la calle sin ver si vienen carros, lo más probable es que me atropelle un carro. Eso es lo más probable. Pero si yo estoy descuidado, a lo mejor Dios me va a cuidar para que yo no sufra ningún accidente. O sea, es lo que Jesús le está diciendo a Satanás. O sea, no tentarás al Señor tu Dios. Tú no puedes hacer las cosas al trade. O sea, aunque está escrito eso, hay que tener cuidado. Porque si yo me subo de un edificio de 10 pisos, de 11 pisos, es muy probable que no sobreviva. O lo más seguro es que no sobreviva. Entonces no tentarás al Señor tu Dios. Y era lo mismo que iba a pasar con Jesús, se zumbaba al pináculo. Y más para obedecer a Satanás. Era algo que no era lógico. Pues. No tentarás al Señor tu Dios, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, fíjate que Cristo permitió toda tentación, no sabemos si solamente fueron estas tres tentaciones, a lo mejor hubo más tentaciones que no están escritas, pero cuando terminó toda tentación, cuando Satanás se dio cuenta que ya no podía, se apartó de él por un tiempo. Ahora, ya no lo tentó directamente a Jesús, sino que fue hacia sus allegados, a sus discípulos, o hacia las personas que estaban cerca de él y con sus demonios también que hubo parte de esta tentación. Piensa que Mateo, cuando leemos la historia de Mateo de las tentaciones, Mateo coloca primero el pináculo del templo antes que los reinos de este mundo. El orden lo cambia. Pero eso creo que no es nada que sea tan importante pero él cambia el orden. Primero fue el pan, después el pináculo del templo, después vienen los reinos de este mundo. Lucas habla primero que fue convertir la piedra en pan, o las piedras en pan, después viene los reinos de este mundo y después el pináculo del templo. Entonces hubo como ese cambio. Y Lucas casi no habla de las tentaciones, simplemente dice que él fue tentado, fue al desierto a ayunar y que fue tentado por el diablo. Nada, eso es lo único que dice. Y después que terminó toda la tentación, según Mateo, vinieron los ángeles y le servían. Lo que dice Mateo al final del capítulo 4, de las tentaciones de Jesús. No sé si tienen algún otro comentario o alguna pregunta sobre esto. Pero las tentaciones eran necesarias, o sea, piensa que eran necesarias porque Dios lo permitió. Es más, él fue llevado al desierto a ayunar para ser tentado por el diablo. O sea, la idea de Dios, o sea, la razón por la que fue al desierto fue para ser tentado por el diablo, para mostrarle al diablo que él no tenía poder sobre él. No tenía ningún tipo de poder sobre él. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, que eso era una excelente manera de iniciar la obra, el Señor, nuestro Señor. Sí, estaba comenzando su ministerio, ya recién salido del bautismo, pues ahí comenzaba bien su obra. A hacer lo que vino. Él vino, como dice la palabra, vino a vencer al enemigo, a quitar nuestra esclavitud y bueno, y a liberarnos. Amén, así es. Dice después que entonces terminó toda tentación, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
volvió otra vez en el poder del Espíritu. ¿Quién lo estaba sosteniendo? El mismo Dios se sostenía, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces Jesús empezó su ministerio público después de las tentaciones de Satanás, después que fue bautizado, fue al desierto, se preparó y empezó su ministerio público. ¿Pero dónde lo empezó? En Galilea. Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, todo el mundo lo conocía. ¿Por qué lo conocía todo el mundo? Por lo que él hacía. No solamente por lo que enseñaba, sino por lo que hacía, por las señales que hacía. Porque él hacía milagros, él hacía señales y prodigios con el propósito de mostrar quién era. Entonces, podemos dejarlo hasta acá hoy.